Guerra de bandas dispara cifras históricas de muertes violentas en Manabí. Al menos 3 grupos de delincuencia organizada buscan quedarse con los territorios de drogas en Manta, Portoviejo, Sucre y Pedernales. Manabí alcanza una cifra récord de muertes violentas en 2023. Las estadísticas criminales evidencian un deterioro en las coordinaciones de la fuerza pública, que busca reducir los actos ilícitos en Manabí, así como la ola de violencia desatada por una pugna entre organizaciones de narcotráfico. Según la Policía Nacional, el 93% de las muertes violentas que se registra en la provincia costera está relacionado a pugnas por territorios para el tráfico de drogas. Se trata de muertes selectivas, al estilo sicariato, normalmente por lucha de territorios o por amenazas para captar mercados de venta de drogas, dijo a Primicias el general Marcelo López, nuevo comandante de policía en la zona 4, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, el jefe policial dice que han realizado un análisis de la situación por la que atraviesa Manabí, identificando que en los distritos Manta, Portoviejo, Pedernales y Sucre hay un incremento de la violencia, por lo cual harán intervenciones. También conocemos que en estos distritos existen al menos 3 grupos de delincuencia organizada que están pretendiendo coartar espacios y generan violencia. Entre estas estructuras están los Choneros, los Lobos, Grupo Cartel Nueva Escuela y los Gatos Secos, en Pedernales. E incluso el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Cifras de violencia. Las pugnas por apoderarse de las rutas marítimas de la cocaína han ocasionado que la provincia, de más de 1,5 millones de habitantes, llegue en este 2023 a cifras históricas de muertes violentas. Del 1 de enero al 15 de noviembre de 2023, Manabí alcanzó las 801 muertes violentas, un récord que amenaza y desafía la gobernabilidad. En 2022, en ese mismo periodo, hubo 421 crímenes. Estas estadísticas se han incrementado desde 2021. En ese año, de enero a diciembre, hubo 197 asesinatos, mientras que 2022 cerró con 516 crímenes. Distritos violentos. Por otra parte, la mayoría de esas muertes violentas se concentra en los distritos Manta, Portoviejo, Sucre y Pedernales. Desde la comandancia de la zona 4 aseguran que ya tienen los implementos para la investigación, inteligencia y prevención. Hemos tenido ya el incremento de policías y estamos esperando la asignación de 18 vehículos más, asegura López. Con esto y con grupos de investigación especializados, el jefe policial cree que en los próximos meses darán duros golpes a las estructuras criminales. El comandante policial reveló que han encontrado debilidades potenciales en la provincia, no existe un trabajo coordinado entre las instituciones que tienen que ver con la prevención del delito. Por ejemplo, en el tráfico de drogas, únicamente se está tratando la oferta ilegal de la sustancia. Es decir, la policía incauta el alcaloide y detiene a los sospechosos. Pero faltaría analizar la judicialización y sentencia. Falta de interacción de los gobiernos autónomos descentralizados en temas de seguridad. Falta de corresponsabilidad ciudadana para la prevención de drogas. También de espacios culturales, deportivos y educativos. Alta participación de adolescentes en hechos criminales. Caso robo de armas. Sobre el robo de 45 armas de fuego, registrado el pasado 7 de noviembre de 2023 en una unidad policial comunitaria, UPC, de Santa Ana, en Manabí, el comandante zonal aseguró que es un caso prioritario que se está investigando. Agregó que conocen que el ilícito lo cometió un grupo de delincuencia organizada, aunque no lo identificó para no entorpecer las investigaciones. Cuando sucedió el robo, la policía estaba en un proceso de transición. Favari Montalvo, quien estaba en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, había asumido las funciones de comandante de la subzona Manabí. Montalvo ya lideró la policía en la provincia. En julio de 2022, cuando estaba a cargo del distrito Portoviejo, delincuentes ingresaron a la unidad de policía comunitaria de la capital manabita y se sustrajeron 19 armas de fuego. Para esa fecha, desde el Ministerio del Interior anunciaron cambios y Montalvo fue enviado a la zona 8. Guerra entre bandas provocó la muerte de 192 menores de edad. Es una cifra sin precedentes en Ecuador. 192 menores de edad son víctimas colaterales de la violencia en las calles.
En 2021 fueron asesinados 92 niños y adolescentes y en 2020, 57. Mila tenía 2 meses, estaba en los brazos de su padre en el portal de su casa en Pascuales, en el norte de Guayaquil, cuando las balas perforaron su estómago y afectaron sus pulmones. Ella es una de los más de 100 menores de edad atacados por la delincuencia en Ecuador. La niña estuvo intubada 40 días, sobrevivió a 5 operaciones, pero su pequeño cuerpo no logró recuperarse y falleció en la Navidad de 2022. Mila es una de los 192 menores de edad que han sido asesinados en 2022, víctimas colaterales de la violencia en las calles del país. Esa cifra significa más del doble que en 2021, cuando murieron 92 niños y adolescentes, según datos de la Policía Nacional. Los adolescentes de entre 12 y 18 años son los más vulnerables a los atentados. Al menos 151 han sido asesinados en el último año y la mayoría de los crímenes ha ocurrido en Guayas. Esta cifra incluye a aquellos que murieron cumpliendo el trabajo impuesto por las bandas al ser cooptados por el crimen organizado ante la ausencia del Estado. Los niños y adolescentes son las formas en la que el crimen organizado se expande a través de su reclutamiento, dice Belén Adorad, director del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil. El reclutamiento de menores de edad por la delincuencia no ha ocurrido solo en los últimos años. En realidad se registra desde hace más de una década, tiempo en el que se han formado los cabecillas de las bandas delictivas. Esa conclusión es parte del diagnóstico sobre la violencia que realizó la Red del Noroeste de la Sociedad Civil, que agrupa a barrios que se encuentran en ese sector de Guayaquil, el más violento, en 9 comunidades y que abarcan a cerca de 200.000 habitantes. Las líderes con las que trabajamos coinciden en que muchos de los cabecillas de las bandas criminales son niños que crecieron dentro de los barrios, que ellas vieron evolucionar con el tiempo y que terminaron por elegir ese camino, explica Jorge Delgado, miembro de la red. La investigación revela que los barrios del noroeste de Guayaquil han estado sometidos a una violencia estructural desde los conflictos por tierras, los tipos de viviendas, la falta de servicios básicos públicos, dice Carolina Portalupi, quien también forma parte de la red. Pero además, la violencia se encuentra en los hogares sobre todo contra las mujeres y niñas y de adultos a menores de edad, añade. Descubrimos que hay un sinnúmero de violencias a las que están sometidos los niños y adolescentes, como las extorsiones, asaltos, robos, asesinatos, crímenes y el reclutamiento, dice Portalupi. Pero también encontraron que hay múltiples perpetradores, desde un padre, un padrastro, una madre, en las instituciones educativas, en las de salud, en la cancha que está en el barrio. Los espacios que se supone deben ser seguros, son los más calientes, añade. Un desastre humanitario en un entorno donde la violencia se encuentra dentro y fuera de los hogares, ¿quién cuida de los niños y adolescentes? No existen programas estatales para niños de entre 6 y 17 años, solo la escuela, y en 2022, 195.188 estudiantes desertaron del sistema escolar. El 34% tiene entre 16 y 17 años, la edad en la que son reclutados por las bandas. Mientras tanto, los niños crecen en ambientes violentos. En los sectores donde trabajamos podría decir que todos los niños son testigos de crímenes, de masacres y de balaceras a diario y de forma imprevista, dice Marta Espinosa, directora de la Fundación Juconi, que trabaja con infantes. Mientras que en las viejas guerras el objetivo era la apropiación de territorio, en la actualidad, este territorio se conquista mediante el control político de la población, deshaciéndose de cualquiera que tenga una identidad u opinión distinta, agrega el documento. Para lograrlo, los delincuentes usan técnicas psicológicas y económicas de intimidación que en su gran mayoría terminan por expulsar a la población. La causa de la escalada violenta que vive Ecuador, especialmente en la provincia de Guayas, se debe a las nuevas rutas para traficar drogas ilícitas que todas las bandas quieren controlar. Se volvió mucho más lucrativo colaborar en el envío de los cargamentos de cocaína hacia Europa, agrega el informe. Hasta hace pocos años, el mayor mercado era Estados Unidos y la ruta que se usaba era el corredor del Pacífico, por las vías marítima y aérea. Esto ha desembocado en lo que se denomina el efecto cucaracha, es decir, la fractura y atomización de las bandas, que buscan hacerse con el control del transporte de cocaína hacia Europa y con el microtráfico interno.
El estudio identifica una gran variedad de actores que son parte de una compleja estructura delictiva que se expresa especialmente en 6 bandas criminales con miles de integrantes. Predomina la organización criminal de los choneros, que hasta antes de la muerte de su cabecilla, alias Rasquiña, mantenía el liderazgo y cohesión entre varios grupos en las cárceles y en las calles. Según el análisis, cuando se declaró la crisis penitenciaria en 2019 y se trasladó a varios mandos de las pandillas a diferentes centros carcelarios con el objetivo de desarticular las estructuras, hubo un cambio de dinámica. El resultado fue un efecto contrario que propició que se crearan subgrupos en todo el sistema penitenciario y se multiplicaran las guerras de pandillas en el país. Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, lideró durante una década la megabanda de los choneros, el brazo armado del cartel de Sinaloa en Ecuador. Fue asesinado en diciembre de 2020. Los choneros es el grupo criminal más prominente de Ecuador. Sus orígenes datan de finales de 1990 en la ciudad costera de Manta, provincia de Manabí, como una organización dedicada al narcotráfico. Usaban los puertos de esa provincia para los envíos de droga. Para el año 2000, se habían apropiado de las rutas y se dedicaron al sicariato, al secuestro y a la extorsión. Así se expandieron a Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y Pichincha. Su cabecilla, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado en diciembre de 2020. En la actualidad, la agrupación delictiva se dividió en Águilas y Fatales, encabezados por alias J.R. y Fito, respectivamente. Ambos cumplen prisión por diferentes delitos en la cárcel regional de Guayas. Chone Killers, funcionan como el brazo armado de los choneros, se dedican al narcotráfico, sicariato, robos, asaltos, entre otros delitos. Operan en Guayaquil, Daule y Durán, en Guayas. Los Chone Killers están bajo el mando de los hermanos Terry Israel Camacho, alias Trompudo, y Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10. Trompudo tiene 20 procesos judiciales en su contra, 7 de ellos por asesinato. Sin embargo, siempre ha logrado salir en libertad antes de cumplir su condena. Ben 10 Minutos fue liberado en mayo de 2021, después de que un juez dictó el sobreseimiento por el delito de asesinato para al menos 8 personas. Según el magistrado, no existían suficientes pruebas contra él. Tiguerones se desprendieron de los choneros. Trabajaron bajo su mando hasta que Rasquiña fue asesinado. Los tiguerones surgieron a finales de la década pasada en Esmeraldas. Se fortalecieron con los negocios ilícitos del narcotráfico y se disputan el control en las cárceles con los lagartos, los Chone Killers y los lobos. Las autoridades señalan como uno de sus cabecillas a Alex Salazar Villamar, quien fue liberado en noviembre de 2021 tras cumplir el 60% de una condena de 32 meses de prisión por el delito de receptación. Y también a William Jofre Alcíbar Bautista, alias Comandante Willy, o Negro Willy, un ex guía penitenciario. Los lagartos empezaron como sicarios de los grupos delictivos más grandes. Actualmente, también se dedican al narcotráfico. Su zona de influencia está en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. Según investigaciones policiales, los lagartos controlan 3 pabellones de la penitenciaría del Litoral. El cabecilla de los lagartos es Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, detenido en la penitenciaría del Litoral, su centro de operaciones. Choclo estaría involucrado en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. Los lobos son una banda delictiva que se desprendió de los choneros. Eran sus aliados hasta la muerte de Rasquiña. Es considerada la segunda banda más grande de Ecuador, después de los choneros. Se estima que en las cárceles del país, al menos 8.000 personas forman parte de este grupo delictivo que se dedica al narcotráfico, ligado al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. El líder de los lobos era Wilmer Chavarría, alias Pipo, quien operaba desde la cárcel de Turi, en Cuenca. Sin embargo, la policía cree que está muerto y que el nuevo líder de los lobos es alias Esteban, hijo de la pareja de alias Pipo. Se pudo conocer que Chavarría está en Turquía, tras escapar de Ecuador con ayuda del recientemente asesinado Leandro, el patrón, Norero. Latin Kings,
La pandilla Los Laden Kings se creó en 1992 y durante años fue muy temida. Su rivalidad con los Nietas, otra pandilla transnacional de origen puertorriqueño que se dedicaba al narcotráfico, causó varios hechos violentos en Ecuador. Según la policía, esta banda narcodelictiva opera en el centro y sur de Durán. En este cantón de Guayas existe una disputa territorial con los John Kellers, por la venta de drogas. Las investigaciones señalan que esta agrupación controla 3 pabellones de la penitenciaría del Litoral. Su líder Mauricio Zúñiga fue asesinado en mayo de 2022. Choneros planean arremetida en Santo Domingo tras la muerte de alias Anchundia. La policía ha recibido la alerta de que la muerte del líder de los R7, Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias Anchundia, generará un enfrentamiento con los choneros en Santo Domingo por el control de narcóticos. Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias Anchundia, era considerado por la policía como un objetivo de extrema peligrosidad. Líder de la banda criminal R7, Anchundia tenía un prontuario en delitos como asesinato y evasión. Solo desde abril de 2022, Anchundia Loor fue reubicado en 5 ocasiones en diversas cárceles del país, lo que provocó incluso una reacción del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE. R7 es una banda narcodelictiva que tiene su centro de operaciones en Santo Domingo y en el norte de Manabí, donde existe una pugna por el control de narcóticos con bandas como la de los Choneros, liderados por José Adolfo Macías, alias Fito. Fue precisamente con Macías con quien Anchundia estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil, junto a Tomás Piguave Candelario, alias Gordo Candela, o Candelario, y Freddy Mendoza Fernández, alias Gordo Mendoza. Piguave ocupó el puesto de Junior Roldán, alias Junior, asesinado en Colombia en mayo de 2023, al mando de las Águilas, brazo armado de los Choneros. Pero en septiembre de este año, un atentado con explosivos destrozó el techo de La Roca y Anchundia fue llevado a la cárcel regional, parte del complejo carcelario en Guayaquil, donde se reencontró con alias Fito, quien también fue reubicado por una orden judicial. Pero la tarde del 8 de noviembre, alias Anchundia, apareció colgado en su celda y hasta el momento ninguna autoridad penitenciaria ha explicado las causas de su muerte. La arremetida de los choneros tras la muerte de Anchundia. La policía cree que habrá una reacción violenta de los choneros en Santo Domingo para borrar cualquier indicio de este personaje en la ciudad que fue su centro de operaciones. Es que tras la captura de Anchundia, los R7 perdieron a su líder, por lo que Ronald Antanar Bravos Altos, alias R. Crazy, o Ciego Sordo y Mudo, quedó al mando de la organización en Tierra Tsáchila, donde Ronald Bravo, alias R., comanda a los choneros. Con Anchundia fuera de juego, Bravo intentará tomar el control de Santo Domingo a sangre y fuego. El prontuario de Anchundia. La cabeza de Anchundia tenía precio desde 2022, cuando su vida estuvo en peligro por una disputa entre los R7 y los Lobos, comandados por Ariel Quesada, lo que desencadenó una masacre en la cárcel de Turi el 3 de abril de 2022. Ese día, 20 presos fueron asesinados. Tras la masacre, Anchundia y Quesada fueron recluidos en la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, hasta que los dos recibieron medidas cautelares. Anchundia fue a la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, y Quesada, a la de Cotopaxi. Pero el 9 de mayo de 2022, desde Cotopaxi, Quesada ordenó matar a Anchundia en la cárcel de Santo Domingo, lo que provocó la muerte de 44 internos. En febrero de 2015, Anchundia fue señalado como el más buscado en Pedernales, en Manabí, por asesinato. Previamente, Anchundia había sido investigado por la venta de drogas en distintas zonas de esa provincia. En esa época, este hombre lideraba otra banda conocida como los Anchundia. Según la policía, esta agrupación se dedicaba al sicariato. Informes de inteligencia de la época detallan que cobraban $3.000 americanos por ejecutar un asesinato. Han pretendido imitar mi voz en una conversación con la fiscal, dice rector de la Universidad Central Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central, dice que han imitado su voz con el uso de inteligencia artificial en el caso del presunto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar. La polémica por el presunto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar no cesa.
luego de que se filtraran unos supuestos audios de la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, en la que se tratara este caso, su rector, Fernando Sempértegui, salió a defenderse. Quiero alertar a la ciudadanía por la circulación, en redes, de una grabación forjada, de una inexistente conversación telefónica con la señora Fiscal General del Estado, dice Sempértegui en un video publicado en la red social X de la Universidad Central. En el mensaje, cuya duración es de 1 minuto y 30 segundos, el rector agrega que con el uso de inteligencia artificial han pretendido imitar mi voz y el resultado es una falsificación grotesca, lo que configura un delito. Asegura que la Universidad Central sufre una arremetida pública por el uso doloso del audio de la sesión del Honorable Consejo Universitario, que ha pretendido desorientar a la ciudadanía. Hay que recordar que en junio de 2023, la Universidad Central concluyó que la tesis presentada por Salazar en 2005 es de su autoría y que no tiene indicios de plagio. Marcela Aguiñaga se pronuncia ante rumores y anuncia nuevo proyecto. La prefecta de Guayas y expresidenta de la Revolución Ciudadana explicó de qué se trata la iniciativa en la que trabaja. Mientras se especula sobre la permanencia de Marcela Aguiñaga en el movimiento Revolución Ciudadana, RC, la prefecta del Guayas publicó un video en el que anunció que trabaja en un nuevo proyecto. Su mensaje se difundió la noche del viernes, 17 de noviembre, horas antes de la Convención Nacional de la ARC, que se desarrollará el sábado, 18 de noviembre en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se elegirá al nuevo presidente de la agrupación. Con un tono de intriga, Aguiñaga empezó la grabación refiriéndose a las teorías que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre su postura política. Agradeció a las personas que la respaldan y criticó a sus detractores. Nunca faltan los comentarios de aquellas personas que buscan protagonismo y atención. Sufren, envidian y aseguran que estoy buscando un nuevo proyecto, dijo. A continuación confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto. Pero no se trata de una nueva organización política o que dejará la Revolución Ciudadana, de eso no habló ni desmintió una posible separación del movimiento que presidió hasta octubre de 2023. Aguiñaga dejó a un lado la intriga y aclaró que el proyecto es un programa de bachillerato acelerado que impulsa la prefectura del Guayas. Explicó que la iniciativa cuenta con la colaboración de la Universidad Católica de Guayaquil y el Colegio Santiago Mayor.